Muy buenos días con todos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de lengua y literatura de décimo de la semana 2. En cuanto a los temas que vamos a tratar en el día de hoy es el teatro y sus orígenes, el teatro griego, la cuna del teatro occidental, las formas mayores del género dramático, que es el drama, y entre la comedia y la tragedia, algo que se conoce como la tragicomedia, que ahora es se encuentra en auge. Durante mucho tiempo lo ha estado y ahora se encuentra mucho más. Entonces, en cuanto a lo que es el teatro y sus orígenes, vamos a descubrir cómo es el inicio de lo que es la tragedia, cómo es el inicio de lo que es la comedia, y cómo eso generó esa atención y atracción por parte de las personas que veían en sí este tipo de teatro, que fue el inicio de lo que es este arte. Subgéneros dramáticos básicos, lo que es la tragedia y lo que es la comedia. Existen muchos otros géneros que se encuentran, por ejemplo, como lo que es la farsa, la comedia del arte, los entremeses, misterios, los pasos, entre otros, pero los más conocidos y los más utilizados incluso en la industria del cine, que apuesto que después de esta clase, cuando vean una película se van a dar cuenta de esto, es la tragedia y la comedia. En cuanto a lo que son las formas mayores del género dramático, el drama en sí es lo que utilizan, por ejemplo, muchas personas que ven, que vemos y también quienes dirán que no ven, pero también lo hacen, es el drama. El género dramático es muy llamativo, atrae mucho, dado que se encuentra con muchos sobresaltos que cambian lo que es la trama y hace que uno se interese más. Entonces, aquí se encuentra ya lo que es la representación teatral, que luego se transformó en cine, o incluso también en películas, novelas, en la cual se establece ya lo que es los personajes y también lo que es la escenografía. En cuanto a lo que es drama, comedia y tragedia, son los tres pilares de lo que es esta industria del teatro, en la cual se considera como drama toda obra que se caracteriza por la prominencia de situaciones tensas, pasiones y conflictivas. Entonces, esto es lo que va a ser la clase de hoy y vamos a dar inicio. El teatro y sus orígenes. El teatro occidental, como ustedes saben, vienen de Occidente, existe Oriente y Occidente. Este desarrolló a partir del teatro griego, que tiene un origen religioso y ritual, pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisios, divinidad del vino, la fertilidad de la tierra en el siglo VI a.C. Tal vez no sepan esto, en el caso que sí, excelente, pero los daños, sin relevancia, si son o no religiosos, qué religión es la de ustedes, esto no es religión en sí, pero absolutamente en todo el mundo, consideramos que hoy es el año 2023, partiendo de que el año uno fue el año en que nació Cristo. Esto tomé en consideración como base de que no es que nosotros estemos mostrándoles algo de religión, sino que en todo el mundo se considera el 2023 partiendo de que el año uno fue de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el nacimiento de Cristo, que los años anteriores al aparente o real nacimiento de Cristo se consideraron como años o siglos antes de Cristo. A punto, C punto significa antes de Cristo. Entonces, en el siglo sexto antes de Cristo quiere decir que fueron 600 años antes de Cristo, cuando se creó o cuando se generó lo que es el teatro griego y fue el origen a través de los cultos religiosos y también rituales. Entonces, concretamente surgen a partir del rito de Ditirambo. Este rito se celebraba en honor a Dionisos, y era representado por un coro de campesinos disfrazados de sátiros, del que se derivaron dos subgéneros dramáticos, que son la tragedia y la comedia, que son dos formas diferentes de teatro. Como ustedes saben, lo que es la comedia, pues les hace reír, es algo alegre, es algo basado, por ejemplo, en sus propias experiencias, pero no solo de la persona que está contando o que se está mostrando en esas situaciones, sino son situaciones cotidianas, un poco exageradas, que a veces las personas los viven. No de igual manera, pero sí de manera muy similar, que hasta ahora es algo que llama mucho la atención. De igual manera, lo que es el drama se presencia en muchos sectores, lo que son novelas, incluso en la vida misma. Incluso, por ejemplo, es por esto que nos agrada mucho el hecho cuando alguien nos comenta una situación de su vida. Por lo general, el drama atrae más que la comedia. Es por esto que, bueno, generalmente coloquialmente se le llama chisme. Y a mucha gente le atrae o nos atrae. ¿Para qué salir del círculo? Y es por esto que se genera esto de una manera muy espontánea y son las dos formas más básicas de lo que es el teatro. Entonces, como ustedes pueden ver, era representado por un coro de campesinos disfrazados de sátiros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los campesinos se disfrazaban y con estos disfraces generaban esta reacción teatral, este exceso de movimientos
que fue la base de lo que es el teatro. Porque el teatro, ustedes pueden ver, es una exageración de las situaciones cotidianas o situaciones que uno esperaría que no le sucedan o que sean inimaginables. Pero así fue como inició. Después, el coro o corifeo entonaba cantos de alabanza a Dionisos, resumiendo las situaciones para ayudar al público a entender las escenas. A través de entonaciones, a través de coros, es lo que buscaban es que el público, quienes les veían, no tenían en ese momento un teatro ni un público, sino que ellos pasaban y la gente que les veía, que se acumulaba, buscaban que les entiendan. Entonces es por esto que a través de estos coros entonaban cantos y alabanzas para que la gente entienda de qué se trata lo que se encuentran realizando. Esto sucede incluso mucho en lo que es la religión, sucede mucho también en los cultos, sucede mucho también, por ejemplo, en las pirámides. En las pirámides, no las de Egipto, sino las pirámides de personas que estafan con un método piramidal, a eso me refiero. ¿Esto por qué? Porque generan esta especie de drama, esta especie de euforia, la cual hace que la gente preste atención a lo que se encuentran realizando. Y después de esto no solo presten atención, sino que se interesen por ello. Para que una persona se interese por algo, tiene que entender eso. Es por eso que nosotros, por ejemplo, colocamos de fondo estas dos imágenes, para que ustedes como estudiantes se fijen en lo que es la imagen del fondo, se fijen también en las diapositivas y de esta manera presten un poco más de atención. Habrá uno que otro que tal vez no le interese mucho, pero la mayoría sí. Y eso es excelente, porque salen con aprendizaje y eso es bueno. Podríamos hacer un drama que llamaría mucho más la atención, pero somos educación, no podemos hacer eso. Eso es para lo que es ya más cultural, que en este caso es el arte del teatro o el arte del cine. La educación es un poquito más formal en este caso y más por lo que nos encontramos en un ámbito en línea. Continuamos con lo que es la clase. Estas representaciones se fueron haciendo más complejas hasta alcanzar la estructura de las dos formas básicas del teatro griego, que son la tragedia y la comedia, que continúan siendo los mayores subgéneros dramáticos de Occidente. En cuanto a los subgéneros dramáticos básicos, la tragedia y la comedia son formas del teatro más desarrolladas, pero no son las únicas. Existen muchos otros subgéneros dramáticos, como por ejemplo los autos, la farsa, la comedia del arte, los entremeses, los misterios, los pasos, la loa. En la costa se conoce mucho lo que es la loa, los sainetes, la ópera, la opereta y la arzuela. Entonces, muchos de estos subgéneros tal vez no conozcan, uno que otro tal vez sí, y de uno que otro tal vez lo escucharon, pero los más conocidos son la tragedia y la comedia. Tal vez no se los conoce culturalmente como tragedia y la comedia, pero sí, por ejemplo, cuando ustedes ven una novela, están viendo algo basado en la tragedia, en su mayor parte. Y de igual manera, en las más novelas ahora, por ejemplo, las que son ecuatorianas, buscan un poco lo que es la comedia y transformar situaciones de tragedia en comedia, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, estas otras formas de lo que es el teatro no son tan desarrolladas porque no atrae tanto la atención como lo que es la tragedia y la comedia, porque son instintos básicos del ser humano. Cuando uno nace, llora, cuando uno nace, ríe. Entonces, son instintos básicos que conocemos desde que nacemos. Y es por esto que son mucho más llamativas a otros tipos de géneros. La comedia y la tragedia son subgéneros dramáticos más significativos, se desarrollaron en la Grecia clásica y se mantienen en la actualidad, aunque con algunas variaciones en los diferentes lugares y momentos donde tienen lugar. No sé si sepan, por ejemplo, un McDonald's no vende lo mismo aquí que en la India, dada la cultura. En este género es algo similar, incluso mucho, mucho más anterior, dado que los géneros, lo que es la tragedia y la comedia, funciona distinto dependiendo de la cultura en la cual se encuentra. Porque cosas que se nos hacen graciosas a nosotros, tal vez no a personas de otras ciudades, de otros países o de otras regiones. Y es por esto que varía, depende del lugar en donde se encuentra. En cuanto a lo que son las diferencias, la tragedia se centra en el destino, la culpa, el castigo divino, crímenes, muertes o conflicto entre un individuo y una ciudad. En cuanto a la comedia, se centra en la crítica social de forma de parodia. Es por esto que ahora está igual en auge lo que es, por ejemplo, en teatros se realizan eventos en los cuales una persona habla acerca de su vida cotidiana y es gracioso, debido a que son situaciones cotidianas que tal vez a uno también le ha pasado. Pero lo dicen de una manera que sea muy, muy chistosa el resultado final, pero en sí son sucesos que son tristes para la persona. Es como que me caí, se me cayó el helado y no sé, tal vez alguien más se cayó pisando el helado.
pero de una manera graciosa, entonces esto hace que la gente se atraiga. Finalidad. Busca un efecto purificador en el público, lo que es la tragedia. La catarsis. A través de la identificación con el héroe, se liberan los sentimientos y se purifican los sentimientos negativos del espectador. ¿Qué quiere decir? Que lo que busca en sí, lo que es la tragedia, la catarsis es ese punto de inflexión en el cual el personaje principal deja de estar mal, se seca las lágrimas y hace algo que arregle el día. En cuanto a la finalidad de la comedia, tiene la finalidad de provocar risa mediante la ridiculización, la burla y la ironía. La ironía es la forma más básica del arte, la ridiculización también. Lamentablemente, el daño colateral es muy fuerte, porque hay casos, por ejemplo, que se da por lo general en bares, en los cuales se acerca un comediante, empieza a hacer bromas, pero utiliza al público como objeto de bromas. Entonces, si te utilizara a ti como objeto de broma, tal vez todos se reirían, tal vez por el peinado, tal vez, no sé, un zapato sucio, cositas así. Todos se ríen menos tú. Entonces, ese es el daño colateral, el daño que te hace a ti. Con el tiempo eso se ha ido cambiando, con el fin de que no exista este inconveniente, dado que había muchos comediantes que ridiculizaban de persona a persona en los teatros, y la gente buscaba sentarse atrás para reírse de los de adelante, pero no le gustaba sentarse adelante para que se rían los de atrás. Eso es muy importante. La acción dramática. En la tragedia, la acción dramática se basa en el sufrimiento por el conflicto y termina de manera trágica, con la muerte del héroe y de sus familiares o amigos. Un gran ejemplo de esto sería Romeo y Julieta. Otro gran ejemplo de esto, algo que la mayoría debe conocer y en el caso que no, véanla, es Titanic. Con la muerte del personaje principal se genera una tragedia, se genera un drama. Esa historia de amor y de desamor y de no pertenencia es un drama. Entonces, el Titanic es un género dramático en su totalidad y tiene algo de comedia porque tiene que estar relacionado. En cuanto a lo que es la acción dramática en la comedia, nace con una situación de angustia que el héroe resuelve al final de la obra. Entonces, es algo muy complicado que al final se resuelve. Por ejemplo, vamos a sacar el mismo caso de Titanic. La parte de la comedia va cuando sí, la he visto. La parte de la comedia va cuando los dos personajes principales escapan, cuando le enseña a escupir. Entonces es algo gracioso que en sí el desenlace de esa parte graciosa, porque no es que toda la película empieza triste y luego suena una parte graciosa, no. Tiene distintas partes que generan esta inflexión. La parte graciosa es que luego Eda le escupe a la mamá. Entonces, es gracioso el momento en el que está todo sucediendo la tragedia, pero ahí se dan cuenta cómo resurge la comedia que surgió al inicio cuando él estaba aprendiendo a escupir. Entonces, de esta manera es como funcionan estos dos subgéneros dramáticos. En cuanto a los personajes, en la parte de tragedia, por lo menos en esta época, antes de Cristo, eran héroes y dioses. En la parte de la comedia, personajes tipificados basados en la realidad, el avaro, el viejo verde, el fanfarrón, el gracioso, se utilizaban máscaras para representarlos. Para que la gente entienda de mejor manera qué era lo triste y qué era lo alegre, utilizaban máscaras. Y de ahí nacen estas dos máscaras que son la triste y la alegre. De esta manera no solo lo interpretaban, sino también lo veían y de esta manera ya sabían si eso era un tema triste o era un tema alegre, si era algo chistoso o si no lo era. En cuanto al héroe, personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a problemas de difícil solución. En cuanto a lo que es la tragedia, en la comedia es un personaje cómico, que aunque es débil, termina triunfando gracias a su ingenio. Un personaje de héroe que transmite lo que es la comedia y un clásico de clásicos es Chespirito el, con el Chapulín Colorado. En el caso de la tragedia, por ejemplo, existen bastantes, en este caso superhéroes conocidos, en este caso lo que es del cine, que es, por ejemplo, Superman. Son problemas, está a punto de, de pasar algo malo a un familiar, a una persona que quiere, y entonces es cuando se renueva y busca combatir el crimen, por así decirlo. Lenguaje. En cuanto a lo que es la tragedia, el lenguaje es culto y formal, es muy entendible, cualquier persona puede entenderlo, y pues a veces pasa de cultura a cultura, dado que es un lenguaje que toda persona que es de su misma habla entiende, sea de un país o sea de otro. En cuanto a lo que es la comedia, es vulgar y obscena. Hay muchas palabras que son vulgares y obscenas que son dependiendo del país. Ustedes lo saben, no les voy a mencionar aquí, pero es muy diferente el dialecto de un mexicano al de un ecuatoriano, al de un colombiano, al de un chileno. Entonces van a haber bromas vulgares y obscenas, las cuales van a hacer más gracia tal vez a un mexicano que a un chileno. De igual manera, un ecuatoriano con colombiano y así sucesivamente. ¿Qué son las formas mayores del género dramático? El drama.
El drama es un subgénero literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, que ha sido concebido para su escenificación, bien sea teatral, televisiva o cinematográfica. Teatral, como ustedes saben, es el teatro, por ejemplo, Broadway; televisiva, lo que ustedes saben, las novelas; y cinematográfica, lo que es el cine. En cuanto a lo que es la representación teatral, que también se aplica a los otros escenarios, es los personajes, que son principales y secundarios; la escenografía, que es la decoración, el vestuario, la iluminación, el sonido. El género dramático representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogo de los personajes. Los personajes hablan para nosotros poder conocer qué es lo que les está sucediendo. En cuanto a lo que es la estructura, se genera de esta manera en su gran mayoría. La manera más básica del teatro dramático es: se genera un conflicto, se desarrolla ese conflicto y luego se genera un desenlace de ese conflicto. ¿Qué es lo que va a, qué es lo que va a suceder? ¿Se soluciona o no? Y en su gran mayoría no se soluciona para que se mantenga ese drama. En cuanto a la división de género dramático, existen formas mayores y menores. En cuanto a los mayores se encuentra la tragedia, la comedia, el drama, tragicomedia y autosacramental. En las menores está lo que vimos en la anterior diapositiva: entremés, paso, monólogo, farsa, vodevil, ópera, sainete, zarzuela y lo que es la loa. Drama, comedia y tragedia. Se considera como drama toda aquella obra que se caracteriza por la preeminencia de situaciones tensas y pasiones conflictivas, que mueven a la respuesta emotiva, que pueden o no derivar de sucesos trágicos. Esto se refiere a que en sí el drama, la comedia y la tragedia lo que busca es generar en las personas que visualizan ese sentimiento, esa emoción de alegría, de tristeza, de tragedia, de tal vez incluso de ira. Se utiliza bastante dado que los seres somos emocionales en su gran mayoría. El raciocinio viene después de la emoción. Y como somos seres sensacionales, en el caso de sensaciones, y también somos seres muy emocionales, es por esto que es lo que más nos llama la atención, son este tipo de emociones, ustedes pueden ver tal vez cuando están viendo un programa de televisión, que se tiene más empatía por tal vez un actor que por otro. Y esto es debido a que nos sentimos relacionados emocionalmente con ese actor antes que por otro. Puede ser por las experiencias que tiene y también por las experiencias que tiene uno como persona en su vida cotidiana. Los recursos que se tiene para generar esa conexión es el diálogo, que es el intercambio de ideas entre los personajes; soliloquio o el monólogo, que es la reflexión en voz alta de los personajes a solas. No sé si han visto La Rosa de Guadalupe, es un claro ejemplo de los soliloquios, en los cuales se encuentran mirando la pantalla o mirando al horizonte, y una voz aparece, como que la voz de su conciencia o de su mente, en la cual les muestra qué es lo que entendieron de toda esa historia. En lo que es el aparte, que son las palabras de un personaje para sí mismo, suponiendo que más nadie más las oye, que es similar a lo que es soliloquio. Y el mutis, que indica la salida de escena de un personaje. Estos son recursos que se utilizan absolutamente en toda obra, sea teatral, sea televisiva o sea cinematográfica. Ok, vamos a la fase del aprendizaje. Como podemos ver, la primera pregunta dice: ¿en dónde se desarrolló el teatro? ¿Fue el teatro griego, teatro romano o el teatro egipcio? Vamos a la diapositiva, por favor, el teatro y sus orígenes. Y entonces leamos a ver en qué parte fue donde se originó. En la parte de arriba dice: el teatro occidental se desarrolló a partir del teatro griego, que quiere decir que la respuesta es teatro griego. Entonces es A, teatro griego. La segunda es: ¿cuáles son los subgéneros dramáticos básicos? ¿El monólogo y la ópera o la tragedia y la comedia? Esto va a ser una pregunta muy sencilla, dado que vamos viendo lo que es el drama, la comedia y la tragedia en todas las diapositivas. Entonces, la tragedia y la comedia. El drama es el género mayor. Dentro del drama se encuentra la tragedia y la comedia. Podrán decir: pero es que la comedia no es drama. Sí, lo es, dado que es un drama promovido de manera, como se expresaba aquí, de manera vulgar, de manera obscena, de manera irónica, en forma de parodia. Entonces, el drama conocido de esa manera es la comedia. La tercera pregunta: ¿cuál se centra en la crítica social en forma de parodia? ¿La tragedia o la comedia? Y es justo lo que les acabo de comentar. En este caso, ¿cuál sería? La comedia. De esta manera, ya aprendimos lo que es los orígenes del teatro. Aprendimos también
cuáles son los subgéneros dramáticos básicos, que como ustedes ya pudieron ver, fue la tragedia y la comedia. Las formas mayores del género dramático, como ustedes pueden averiguar, tragedia, comedia, drama, tragicomedia y lo que es el autosacramental. La tragicomedia es muy importante, se utiliza hoy en día debido a que es esa mezcla de que un suceso negativo le pase a un personaje, porque más que persona es un personaje, porque se está mostrando como se desea que el público lo vea, más no como es. Entonces, un suceso negativo que le pasa a una persona y dentro de esos sucesos negativos, algún suceso que sea de manera irónica que le siga aplastando a ese sujeto, para después promover una solución la cual o bien sea alegre o bien sea una decisión que genere una emoción triste en el espectador. Todo depende de qué es lo que busque tanto el personaje, así como que quienes están creando esa obra. En cuanto a la actividad a desarrollar de esta semana, que es la semana 2, se encuentra en la página 124, que es, tiene que contestar las preguntas propuestas. Las preguntas se encuentran en el módulo, por favor, para que lo revisen. Mínimo 30 palabras en cada respuesta. Estas respuestas deben ser obtenidas del módulo, o sea, la información obtenida del módulo y ustedes en base a sus propias palabras responder esto. Por favor, no copien textualmente de internet, no hagan control C, control V, porque utilizamos un sistema que se llama Arcund que verifica de qué lugar sacan. Si obtienen de un lugar de internet y es control C, control V, o obtienen de Wikipedia o del Rincón del Vago o de páginas que no sean totalmente creíbles o verificadas su información, no tendrán la nota completa. Y también tienen que hacer 5 semejanzas y 5 diferencias entre la tragedia y la comedia. Estos sí pueden sacar de internet, por favor, para que puedan realizarlo. En cuanto a las actividades, tienen que enviar a Bienestar Estudiantil todas las actividades de todas las materias de cada semana a Bienestar Estudiantil a través de WhatsApp. Aquí se encuentra el número. De igual manera, se va a encontrar en lo que es la clase en YouTube. Pueden darle pausa para poder copiar el número y enviar sus deberes. Que por lo general, los deberes que se envían los sábados se envían, pueden entregarlos hasta el viernes de la próxima semana. O sea, tienen 7 días para poder entregar lo que son sus deberes. La frase del día es: el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Los japoneses iniciaron con esta frase, no más que esta frase, supieron determinarla de una mejor manera, en la cual mencionaban que la disciplina un día vencerá la inteligencia. Y es una frase muy importante porque hay veces que uno considera que, bueno, lo realizó una vez, lo realizó 2 veces, intentó 3 veces y no funciona, pues entonces ya no vale. No. Si ven que hay potencial para poder lograrlo, síganlo intentando. Estas clases son una muestra de ello. Hay clases de la semana 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. En un punto se les va a complicar, en un punto van a tener algún evento los sábados, en un punto la situación de su vida puede cambiar y puede que por un momento piensen en dejar de estudiar, pero luego piensen qué es lo que sucederá después si terminan de estudiar. En este caso serían 5 meses ganados si continúan estudiando y si se retiran serían 5 meses perdidos. Como institución buscamos ayudarles en este sentido, pero no solo aplica aquí, aplica en sus vidas. Inténtenlo. La manera de lograrlo es intentando. Todos los caminos llevan a Roma. Inténtenlo. Muchas gracias, un buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Ahorita vamos a empezar con lo que es la clase de Ciencias Naturales de 10º de la semana 2. En cuanto a los temas que vamos a ver en este momento en esta clase es la clasificación de los seres vivos, Eh, el origen de los sistemas de esta clasificación, que como ustedes pueden ver, el primero que fue clasificar fue el filósofo Aristóteles, que tal vez ya escucharon hablar de él. Hoy vamos a topar un poquito más lo que es el tema. También vamos a ver la importancia de la taxonomía y la sistemática, que es la ciencia que estudia el parentesco, relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos. Esto se conoce con el nombre de sistemático. Los primeros sistemas de clasificación, en este caso fue Aristóteles el primero, después Carlos von Linné y después Charles Darwin, que del último es posible que hayan escuchado incluso más que de lo que fue Aristóteles y también el segundo autor. Vamos a comprender un poquito de lo que es la nomenclatura linneana, en la cual se establece que hay seres que pertenecen al mismo género, pero a diferentes especies. Y para este ejemplo vamos a utilizar lo que es la especie de lo que son del caballo y también lo que son los equinos en este caso. Y también la clasificación taxonómica de cómo se diferencia, bueno, mejor dicho, cómo se segmenta y se segrega, perdón, a cada ser vivo dentro del reino animal y vegetal.
De igual manera, vamos a ver lo que es la clasificación en dominios, dado que fue una proposición distinta, la cual es mucho más específica, basada en lo que es las bacterias, arquea y eucariotas. Y la clasificación que es por reinos, que es durante el siglo XX, el sistema de clasificación experimentó varios cambios, y en esto ya no fue únicamente por dominios, sino también por reinos. Es por eso que ahora se le conoce como el reino animal, reino vegetal y así sucesivamente. Y luego volvemos a lo que es el aprendizaje de las diapositivas presentadas para que una pequeña retroalimentación de lo aprendido en esta clase. Empezamos. El origen de los sistemas de clasificación. El primero en clasificar a los seres vivos fue el filósofo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Cuando está la B, que es 5, y está un 1 después, es 6. Cuando es la B y está el 1 antes, es cuarto antes de Cristo. Como se les mencionó en otra clase, los años se cuentan a partir del aparente o real nacimiento de Cristo, que es considerado el año uno, y por eso hoy estamos en el 2023. Quiere decir que en este momento son 2023 años después de Cristo. Entonces, los siglos anteriores o los años anteriores se conocen como antes de Cristo. El siglo cuarto antes de Cristo quiere decir 400 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? El filósofo que conocemos como Aristóteles vivió 400 años antes de Cristo, para que se den cuenta un poquito en la historia cómo va cambiando y cómo se amplía lo que es el conocimiento de en qué etapas vivió cada autor que nosotros conocemos. Inicialmente se lo hacía de manera empírica, colocando categorías como medicinales, alimentarias, venenosas, acuáticas y terrestres. Posteriormente se vio la necesidad de crear categorías jerárquicas partiendo de lo general a lo particular o a lo específico, y así aparece la taxonomía. La importancia de lo general a lo específico es fundamental para el desarrollo evolutivo de los seres vivos y también para poder segmentar en qué etapa se encuentra cada una y a qué pertenece. Entonces, al decir que antes se lo hacía de manera empírica, es que cada persona sabía o diferenciaba como consideraba. Yo puedo considerar que mi perrito es parte de mi familia, pero resulta que dentro de otra persona puede considerar que el perrito es la mascota. Entonces, esto es de manera empírica, depende de la persona y lo hace sin un conocimiento previo de a qué pertenece. El perrito, basado en la taxonomía, no pertenece ni a mi familia ni a mascota, pertenece a los carnívoros, pertenece al reino animal. Esa es la base para entender esto. La importancia de la taxonomía y la sistemática. Como les mencioné, la ciencia que estudia el parentesco, las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos se conoce con el nombre de sistemática. Mediante ella, los científicos han podido establecer el origen y la evolución de algunas especies y grupos biológicos con el apoyo de la taxonomía, que es el campo de la ciencia que se ocupa de describir y nombrar la diversidad de los seres vivos que existen en la naturaleza. Es por esto que sabemos que las aves son del reino de las aves, y que dentro de este reino se segmentan diferentes aves. Dentro de este reino no podemos decir se encuentra en la misma taxonomía lo que son las gallinas con lo que son las gaviotas. Las dos son aves, pero son diferentes dentro de su mismo reino. La taxonomía promueve de lo general a lo específico. Las gallinas son aves, sí. Los tucanes son aves, sí. Las golondrinas son aves, sí. Pero la taxonomía permite que eso sea muy generalizada y busca que de eso derive a dónde pertenecen las gallinas, a dónde pertenecen los tucanes, a dónde pertenecen las águilas, a dónde pertenece cada segmento de aves en este caso, para el ejemplo. Los primeros sistemas de clasificación. Aristóteles, como se les mencionó, que vivió 400 años antes de Cristo, en un comienzo clasificó a los organismos en dos grupos, plantas y animales. Luego, dentro de cada grupo estableció criterios de clasificación como animales con y sin sangre, y así estableció otra categoría jerárquica. Esto en el caso que no lo hubiese visto él, de ley lo hubiera visto otra persona. Y a quien se lo hubiese atribuido es a esa otra persona. ¿Por qué? Porque la evolución siempre va a existir. Si una persona no identifica algo, otra persona lo hará. Aristóteles lo identificó porque antes no lo identificó alguien más. Y eso es lo que le da el mérito a Aristóteles. Entonces, como primero dijo que yo conozco plantas y animales, entonces divido plantas, animales, y en plantas pongo todas las que conozco y en animales todos los que conozco. Perfecto, hasta ahí se encuentra clasificado. Eso ya es una clasificación. Pero de ahí dijo, a ver, hay diferentes tipos de plantas. Esta planta no se parece a esta otra.
Entonces, puedo poner otro sistema de clasificación, plantas pequeñas, medianas y grandes. De animales podría ponerlo, animales pequeños, medianos y grandes. Luego digo, a ver, pero entre los pequeños hay unos que son carnívoros y otros herbívoros. Es otra clasificación. Después puedes ir a ver, pero dentro de los carnívoros hay unos que comen distintos tipos de animales e incluso que son caníbales, que se comen entre los mismos animales que tienen, y otros que no se comen entre ellos, pero comen otros animales, como por ejemplo los leones. Y luego digo, a ver, pero dentro de estos animalitos, puede ser los insectos, hay unos que después de procrear, la hembra le mata al macho. Entonces, eso ya es otro sistema de clasificación, es otra clasificación. Y es por eso que los inicios siempre serán complicados y en la clasificación es exactamente lo mismo. Entonces, Aristóteles creó el primer sistema de clasificación de lo que es plantas y animales, luego siguió clasificando con o sin sangre y así estableció cada categoría jerárquica que se le ocurrió. Y eso, como fue promovido por toda su área, por toda su tierra, por las personas que se encontraban en ese momento en contacto con él, entonces se estableció como un sistema, porque era mucho más fácil clasificar hacia los animales. Años más tarde, el naturalista sueco Carl von Linné, que nació en 1707 y murió en 1778, imagínense cuántos años después, de 400 años antes de Cristo a 1707 años después de Cristo, hay más de 2000 años de diferencia. Entonces, después de 2000 años de diferencia, este naturalista propuso un método que consistió en organizar a las especies en grupos llamados taxones, integrados por especies similares o relacionados. Antes de 1707, se clasificaban de una manera muy básica, que no es un problema porque, por ejemplo, eso no afecta en nada a lo que es el reino de la naturaleza, pero para nosotros como entendimiento de la evolución, sí nos permite ayudar, sí nos ayuda. ¿Esto por qué? En un hogar, si se encuentra todo clasificado, si se encuentra todo ordenado, es más fácil encontrar las cosas. Eso es exactamente lo mismo. Es más fácil encontrar a qué área depende cada reino si se encuentra correctamente organizado. Es por esto que luego Charles Darwin, que nació en 1809 y falleció en 1882, ustedes ven, de 1707 a 1809 hay 100 años de diferencia, un siglo en el cual lo que realizó este naturalista fue concebido como lo correcto y lo ideal. Cuando llegó Charles Darwin, publicó El origen de las especies. No sé si sepan esto. Para este libro se decidió gracias a las Islas Galápagos, dado que ahí pudo evidenciar la cantidad de especies que subsistían ahí y promovió en su mente las ideas de qué es lo que pudo pasar antes para llegar al punto en donde estamos hoy. Y ahí es donde se encuentra este libro, El origen de las especies, que les recomiendo leerlo, es extremadamente bueno. En este libro planteó que todos los organismos están emparentados por un ancestro común, lo que llevó a reconocer que las categorías reflejan el parentesco evolutivo entre los organismos. Entre más es el número de categorías que dos organismos comparten, más cercana es su relación evolutiva. Nosotros como omnívoros tenemos relación con algunos animales. Quiere decir que nuestro parentesco es similar. Ahora, existe la falsa teoría de que lo que dijo Darwin es que somos provenientes de los monos. No es así. Lo que quiere decir, y justo esto establece, entre más es el número de categorías que los organismos comparten, más cerca su relación evolutiva. No somos descendientes de los monos ni de los simios. Somos primos cercanos. No somos iguales. Venimos de la misma línea, pero no somos los mismos. Es por eso que cada especie evoluciona de manera diferente, porque por más similar que sea, no son iguales. Vamos a lo que es la nomenclatura lineana. ¿Esto qué quiere decir? En el sistema de clasificación propuesto por Linneo, es por esto que se llama nomenclatura lineana, cada especie recibe un nombre único de origen latino, que se escribe en cursiva y consta de dos partes. La primera parte, el nombre de la especie correspondiente al género, y la segunda parte se refiere al epítero específico. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen, en sí el nombre latino, el nombre real, por así decirlo, como se le conoce, por ejemplo, al caballo es Equus, Ferus, y luego el nombre que se refiere al animal en sí, caballos. ¿Qué quiere decir? Que si fuera en castellano, que es lo que nosotros hablamos, la persona sería humano y tal vez humano mestizo, porque somos mestizos. En su gran mayoría hay mestizos, indígenas, blancos, de todo. Entonces, por ejemplo, sería de esta manera.
y luego nosotros le ponemos el nombre, como dice Ecus ferus caballos, sería muy complicado decirlo a cada rato, más si por ejemplo uno se encuentra en la compra o venta de los mismos, o en el uso, o tal vez de compañía. Es por eso que decidimos nosotros llamarles caballos. De los burritos, burros. De igual manera, de todo animal, todo ser vivo, si ustedes encuentran el nombre en latín del perro, les va a aparecer un nombre distinto y que al final puede que diga perros. ¿Cómo le llamamos? Perro. De esta manera es como se genera esta clasificación. ¿Qué quiere decir? Que estos animalitos, en el caso de los caballos, los burritos, pertenecen al mismo género, Equus, pero son de diferentes especies. Un caballo no es igual que un burro, pero son de una especie similar, son de la misma especie. La clasificación taxonómica. Ustedes pueden ver aquí cómo es la clasificación que se da a grandes rasgos. En sí, el dominio, el reino, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Estos son diferentes grupos de individuos que conforman una categoría taxonómica, que reciben el nombre de taxón. Cada uno de estos es taxón. Dominio es un taxón, reino es un taxón. Por ejemplo, el reino animal es una categoría taxonómica conformada por diferentes taxones, como lo son anfibios, reptiles, marítimos, mamíferos y así sucesivamente. El dominio, de igual manera, por ejemplo, tiene diferentes taxones, las cuales se establece, por ejemplo, el dominio puede ser de cada tierra, el dominio de los animales que se encuentran, en este caso, por ejemplo, el león en la selva africana. Los géneros, de igual manera, no voy a adentrar mucho en este tema por los conflictos actuales que existen en base al conocimiento de estos, pero ustedes saben, los géneros, las especies se subdividen. Todas estas clasificaciones o grupos también tienen subdivisiones. Incluso nosotros en la familia tenemos subdivisiones. Por ejemplo, dentro de la familia, cuando uno vive con los papás, es papá, mamá, hijo. Cuando uno tiene pareja, ya es papá, mamá, hijo, pareja. Si contamos desde papás, si no, arriba estarían abuelos y cuestiones de este tipo, y basados en este caso el sujeto, que sería, digamos, yo. Cuando ya se tiene hijos, sería papá, mamá, hijo, pareja, hijo o hija. Y así sucesivamente. Entonces, así se clasifica. En el reino animal es de la misma manera. Incluso, por ejemplo, una clasificación más estratificada o más específica sería de la familia, quienes comen carne, quienes no, quienes son alérgicos a los gatos, quienes no. Son clasificaciones, pero en este caso son clasificaciones muy específicas que no aplica para todos. En cambio, en el reino animal hay que clasificar a los animales según el taxón al cual pertenecen, con el fin de que sea fácil identificarlos. Es por eso que sabemos de los equinos, es por eso que sabemos de los bovinos y así sucesivamente. En cuanto a lo que es la clasificación de dominios, que como ustedes pueden ver, es en el reino, el sistema de clasificación actual, es que según Carl Woese propuso en 1991 una nueva jerarquía taxonómica. Imagínense la gran diferencia entre el taxón generado en 1707, bueno, de una persona que nació en 1707 y murió en 1778, hasta 1991, que es hace poco. ¿Qué quiere decir? Que después de unos años es muy probable que se genere una nueva clasificación, mientras se conocen más especies, porque por más avanzada que sea la tecnología, sigue avanzando más porque sigue evolucionando. Entonces, en 1991 se propuso una nueva jerarquía taxonómica que se llama el dominio. US y un equipo de investigadores clasificaron a los seres vivos en tres grandes grupos o dominios llamados bacteria, arquea y eucariota. Entonces, basado en el sistema de clasificación actual, el ancestro común de todos los organismos se encuentra atrás, del cual se desenlazan tres, que es el dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucariota. Dentro del dominio bacteria se encuentran las bacterias, que como ustedes saben, son microorganismos que o bien ayudan y fomentan a lo que es la evolución y también el bienestar y el equilibrio de lo que es el sistema natural, o a su vez puede destruirlo en el caso que exista un desequilibrio. Dominio arquea, que son las arqueobacterias, y el dominio eucariota, que son las protistas, plantas, hongos, animales. Nosotros, ¿dónde nos encontramos? En el dominio eucariota, que por lo general se establece en base a la evolución existente entre la una y la otra. ¿Por qué? Porque, de igual manera, como se les mencionó antes, la evolución no es la misma para todos, y la evolución depende de las especies, y especies, por más parecidas que sean, no son iguales. Entonces, cada ser reacciona distinto mientras va pasando el tiempo, basado en las necesidades existentes en el momento.
El sistema de clasificación basado en dominios ha llevado a que se revisen los reinos que pertenecen a cada dominio. Este es un proceso que aún no concluye. ¿Esto por qué? 1991, estamos en el 2023. Imagínese un proceso que tomó más de 100 años el poder establecerlo, no, más de 400 años entre la persona que creó la primera clasificación, la persona que propuso otro método para analizar las especies, las personas que se han encargado de desarrollar este método para clasificar a las especies que han ido encontrando, que existen libros inmensos de la cantidad de especies. Ustedes saben, por ejemplo, solo de arañas tengo entendido que existen más de 1000 especies. ¿Qué quiere decir? Son arañas distintas, pero pertenecen al reino arácnido. Entonces, imagínense investigar acá estas especies y más aún, ahora estratificarlas en un sistema de clasificación distinta. Eso es muy complejo y toma muchos años y una gran cantidad de gente en poder desarrollarlo. Y luego vamos a a la clasificación que es por reinos. Durante el siglo XX, el sistema de clasificación experimentó varios cambios. El perfeccionamiento de los microscopios y la investigación sobre organismos unicelulares permitieron establecer que dentro de los organismos procariotas, antes denominados Monera, pueden diferenciarse dos grupos muy similares, las arqueas y las bacterias, como lo que se establece acá atrás, bacteria, arquea. Entonces, aquí se pudo lo que es estratificar de una manera más sencilla y basada en imágenes para que sea más entendible no solo para los investigadores ni para los científicos, sino también para las personas que viven el día a día rodeados de estas características. Entonces, dentro de las características de los reinos, como ustedes saben, aquí se encuentra la clasificación taxonómica reino. Dentro del reino se encuentra arquea, que es un tipo de célula procariota, no tiene núcleo porque es ausente, se nutre autótrofa y heterótrofamente. Y la membrana celular es a través de hidrocarburos de cadena ramificada, legados o glicerol mediante enlaces éter. Esto es en base a que, sí, éter, en base a lo que se encuentra compuesto. La pared celular presente sin peptidoglucano. Y el número de células es unicelular, tiene una célula. Es por esto que en sí es una célula y por eso es microscópico, pero aún así tiene mucho que ver con la evolución del ser humano y también con la estabilidad que tenemos actualmente en lo que es nuestro sistema de vida. La bacteria de igual manera se muestra el tipo de célula, también de igual manera se muestra lo que es el núcleo, que en este caso es ausente. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, de la bacteria al animal, el animal tiene un núcleo presente. Es por esto que puede desarrollarse de mejor manera y es por eso que también el número de células incrementa y es multicelular. Entonces, en este tipo de tablas, para nosotros, en la vida diaria, tal vez no es muy significativo el poder comprenderlos. Pero para las personas que se dedican, incluso en el caso que un estudiante desee dedicarse a lo que es investigación de lo que son los reinos animales, vegetales, entre otros, eso sería de suma importancia, dado que es la base para que después se pueda promover a un nuevo sistema de clasificación. Vamos con lo que es el aprendizaje. ¿Quién clasificó primero a los seres vivos? ¿Carl von Linné, Aristóteles o Charles Darwin? Vamos a ver. En este caso, como recuerdan, en la primera diapositiva, fue Aristóteles en 400 años antes de Cristo en poder clasificar a lo que es los seres vivos. Siguiente pregunta. ¿Quién propuso el método de organizar a las especies en grupos llamados taxones? ¿Carl von Linné, Aristóteles o Charles Darwin? Como ustedes saben, los taxones fueron determinados eh, por el naturalista Carl von Linné. Entonces, esa es la respuesta correcta. Tercera pregunta. ¿Cómo se le llama a cada grupo de individuos que conforman una categoría taxonómica, fase, taxón o familia? Como ya saben, si es categoría taxonómica, entonces es un taxón. Y por último, ¿cuál sistema de clasificación fue primero? ¿Por dominios o por reinos? Entonces vamos a las diapositivas anteriores. Como ustedes pueden ver, por dominios en 1991 y aquí, por si acaso se me confundan, el siglo XX es hasta 1999. Es por eso que primero fue por dominios y después con la existencia del microscopio pudieron identificar nuevos reinos, como es la arquea, la bacteria, y por eso el de los reinos viene después y el primero fue por dominios. Entonces, ¿cuál sistema de clasificación fue primero? Por dominios. Perdón, por reinos. No, sí, por dominios. Listo. En cuanto a lo que es la actividad se encuentra en la página 60. Por favor,
En el módulo se encuentra establecido la actividad completa, que es lo que tienen que hacer muy detallado. Lo que tienen que colocar es el aporte de cada científico que se les pide en lo que es el módulo. Explicar con sus propias palabras la importancia de la taxonomía, 50 palabras. Por favor, con sus propias palabras, no saquen de internet y si lo sacan, solo básense, pero no copien textualmente de lo que encuentran en internet o incluso lo que encuentran en el módulo. Esto debido a que nosotros podemos verificar esto y no tendrían lo que es la nota completa. Y lo ideal es que si hacen un deber y van a presentarlo, saquen una excelente calificación para que pasen el año con las mejores calificaciones. En cuanto al envío de deberes, ya saben, tienen que hacer un número de bienestar estudiantil. Aquí se encuentra el WhatsApp, si desean en el video que va a estar en YouTube, pueden ponerle pausa. Todos los deberes se envían al número de bienestar estudiantil. Y la frase del día, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Quieren lograr algo, tienen que insistir. Muchas veces dicen, no, es que insisto y no funciona. No, a veces el insistir no se basa de la misma manera. Si desean conseguir algo, no es solo por favor, por favor, por favor. Busquen diferentes maneras de insistir para conseguir lo que ustedes desean, siempre y cuando sea un beneficio para ustedes. Insistir en las cosas malas también funciona, pero es perjudicial, y no solo para ustedes, sino para las personas que se encuentran a su alrededor. Pero en cambio, si insisten en cosas que sean beneficiosas para su futuro, háganlo. No siempre funciona de la misma manera, pero busquen la manera de lograr conseguirlo. Un excelente día.